Hola a todos, muy bienvenidos a este programa, bienvenidos a Estación de Fe. Qué lindo compartir con ustedes un espacio donde hablamos de todo un poco, pero es lindo saber que es un espacio especial, un espacio diferente, donde tal vez usualmente escuchás noticias o tal vez por primera vez escuchás este programa de radio. Bienvenido a la 91.5, un espacio radial donde compartimos un mensaje de esperanza, de fe. Y bueno, quien está aquí de este lado, Eli. Estoy muy feliz de compartir con ustedes. Saludamos a aquellos que nos están escuchando y viendo también. Los invitamos a que, si tienen acceso, puedan acceder a YouTube y escriban Radio Soy 91.5 en vivo, y acá vamos a estar. Gracias, saludo a Pipo, que está en controles como siempre en nuestro horario. Saludamos también a todos los que nos están escribiendo, y si no conoces el número, te lo digo, 094-929-717. Un saludo especial a Margot y Noé, que están ahí siempre prendidas viéndonos para saber de qué tema vamos a hablar hoy. Así que bueno, estoy muy feliz. Y antes de comenzar, un saludo especial para todos los que nos escuchan en Alumbrando en la Noche. Que Dios los bendiga, a aquellos que también están aquellos que están privados de libertad, también que nos escuchan, que nos hacen llegar nuestros saludos, que siempre está, todos los viernes está Madela, ella siempre nos comparte de todos ustedes que siempre nos escuchan. Bueno, muy bien, el tema que hoy tenemos para hablar, muy interesante, que creo que todos nos vamos a sentir identificados, y es el arte de entenderse. Y saben que la comunicación es mucho más que solo hablar, es escuchar, es interpretar, es expresar y por sobre todo es conectar. Nosotros todos los días nos comunicamos de distintas maneras. Puede ser con palabras, con gestos, con silencios, muchas veces con actitudes, pero no siempre logramos entendernos. Y acá es donde entra el arte de entendernos. El otro día estaba compartiendo con los chicos acerca de nuestra comunicación. O sea, que no solamente nosotros comunicamos de forma verbal, sino que también nuestro cuerpo comunica. Entonces yo veía a los alumnos que habían algunos que tenían su cabeza estaba apoyado así en el hombro, y ellos estaban como que tirados sobre la mesa. Entonces, esa comunicación, eso me habla, su postura habla. Y bueno, lo mismo pasa cuando estamos conversando con personas y la persona está como que todo el tiempo moviéndose. Eso demuestra tal vez que está apurado, que está ansioso, sin decirme nada. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender, nosotros conectamos sus actitudes, sus acciones, y bueno, nosotros ya logramos entender. Y a esto vamos con esto de que es un arte entendernos. Y bueno, ni hablar en aquellos que son que hay un matrimonio, que son esposos, que muchas veces el primer año he escuchado muchos testimonios y muchas historias de que el primer año de matrimonio es caótico, pero bueno, es un arte, el arte de entendernos. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no logramos entendernos? ¿Qué pasa cuando tal vez nosotros no somos lo suficientemente claros y tal vez llegamos a pensar de que fuimos lo más claro posible, pero esa persona no me entendió? Entonces, muchas veces nosotros ponemos barreras de la comunicación. Una de esas barreras son los prejuicios, es que a veces no escuchamos, nos falta aprender a escuchar, muchas veces tenemos distracciones y a veces hay malos entendidos. Entonces, un ejemplo es que muchas veces escuchamos para responder, pero no para comprender. A veces
te muestran algo, ya sea en tu trabajo, en donde estés, en tu aula, donde el profesor te explica algo y vos decís, sí, listo, lo hago así. Pero después no sabes cómo hacerlo. O muchas veces, tal vez tu esposa te dice, tenés que poner esto en el lavarropa, así. Sí, dale. Y después no entendiste nada, o sea, no comprendiste lo que te explicaron. Entonces, la importancia de conectar. Cuando uno conecta con aquello que te dicen, cuando vos conectás con la persona, vos la estás entendiendo. Bueno, ponía ejemplos acerca de los alumnos, o cuando estás aburrido, que te pones así, bueno, aquellos que me están viendo, estás así como que, bueno, que termine rápido, que me quiero ir, o cosas así. Es un arte, aprendiste a entenderlo, conectaste su acción, su postura, entonces fue claro. Entonces, les voy a compartir claves para entendernos mejor. Sabes que es importante escuchar, prestar atención hacia la persona. Y lo importante de todo que últimamente no lo vemos y es conectar con la gente, mirándola a los ojos. A veces tenemos el aparato móvil que sí, que está buenísimo, y esto lo hablo y yo también lo debo aplicar, pero me pasa, vivo con una amiga y, bueno, lo voy a decir, Daisy, y ella siempre, yo estoy todo el tiempo con mi celular por cosas de trabajo, entonces todo el tiempo estoy mandando mensajes, respondiendo, solucionando temas, y ella me dice, estás conmigo, deja el teléfono, y muchas veces ella se molesta por lo que hago, y claro, ella me dice, no, tenés que conectar, tenemos que charlar y listo. Y me gusta mucho porque ella me impulsa eso, a aprender a conectar, al decir, bueno, dejo esto de un lado y doy mi 100 acá contigo, porque si no doy mi 50, estoy respondiendo mensaje y después estoy con ella. Entonces, eso a ella le hace entender de que yo no estoy con ella al 100, o sea, estoy un poquito acá y otro poquito acá. Entonces, ahí es donde ella quiere aprender a conectar. Y en realidad todos debemos conectar con la gente. Tal vez vivís en una familia grande, o tal vez en una familia de 3, que son solamente 2, son 3, son 4, y muchas veces con esos 4 no conectamos, o con esos 3 no conectamos. Necesitamos aprender a hacer eso, porque si no, sabes que muchas veces se vuelve monótono o aburrido. Muchas veces al no tener una buena comunicación, a veces no podemos entendernos, porque no hay una buena comunicación, porque no lo hablé, porque no lo dialogué, y ahí es donde muchas veces comienzan los conflictos, muchas veces familiares. Entonces, la primera clave, entonces, para entendernos mejor es aprender a escuchar, hablar con claridad. Yo les decía, chicos, no es lo mismo, yo se lo compartía a mis alumnos, y les digo, chicos, no es lo mismo que ustedes me digan, yo les pregunto, ¿qué te pasa? No sé. ¿Qué te gusta comer? No sé. Entonces uno no recibe, yo no te entiendo, no conectamos, vos no me dijiste, entonces ahí ya se vuelve como otro conflicto. Entonces muchas veces el no responder bien, el no tener una buena comunicación hace que haya confusión, ¿sí? Entonces nosotros debemos hablar con claridad. Tengo hambre, ¿qué querés comer? No sé, no digas no sé, busca qué querés comer, y eso también lo llevamos a todo, porque si yo no sé, si yo no tengo una buena comunicación, o si yo no soy clara con lo que quiero, la gente no va a ser clara conmigo. Entonces nosotros para que la gente, para que nosotros conectemos con la gente, y que la gente muchas veces para que nos tome en serio, nosotros debemos ser claros en la comunicación, claros en lo que decimos, en lo que queremos, porque muchas veces al no ser claros, la gente no es clara con nosotros. Por más que muchas veces pienses que sos como, ay, no quiero pasar. A veces, no quiero ser pesada en esto. No, necesitamos claridad, porque, ¿saben? En un mundo tan confuso, en un mundo donde
Twitter ahora es X, es como que no sé cómo se llama, hay muchas confusiones. Entonces, que esa confusión que hay en el mundo no nos afecte a nosotros, que no nos afecte a nuestra persona, que no nos afecte incluso a nuestra esencia. Dios dejó la palabra para comunicarnos con nosotros. Dios dejó la naturaleza para comunicarse con nosotros. Entonces hay una comunicación clara con Dios. A veces no sabes qué decisión tomar, vas a la palabra de Dios. ¿Querés que Dios te hable? Vas a la palabra de Dios. Y la Biblia es muy clara. Por lo tanto, nosotros que tenemos ese manual de vida, nosotros tenemos que aprender a ser claro con la gente. Nosotros que de nuestra boca salga claridad, no salga confusión. La siguiente clave es no subestimar el poder del silencio bien usado. ¿A qué vamos con esto? Vamos a poner un ejemplo. Muchas veces hablamos cuando no tenemos que hablar. Muchas veces no nos pidieron opinión y nos metemos y hablamos. Y tenemos que aprender a usar bien esos silencios. Cuando te preguntan algo, ahí es donde vos tenés que hablar. Cuando no te preguntan, listo. Entonces, el silencio es un poder extraordinario porque eso a vos te hace ser muchas veces... wow, qué respetuoso que es esta persona, o qué prudente, qué sabio. Bueno, es importante aprender a usar bien los momentos del silencio, cuando no tenés que hablar. A veces es mejor estar callado antes que decir una palabra que tal vez te incendie toda la casa, no en el sentido figurado, parafraseado, porque muchas veces los errores que cometemos ha sido por no haber estado en silencio. Y hay un libro acá que se llama, les invito a que lo puedan buscar, es El arte de entenderse, descubre los secretos de la comunicación eficaz, de Antonio Montes Orozco, y está en PDF, lo pueden descargar, y es muy bueno porque él acá nos habla de que muchas veces nosotros cuando comunicamos, cuando hablamos, Él acá nos enseña a distinguir datos objetivos con el juicio de valor. Y miren qué interesante. Acá nos da ejemplos. Entonces dice, que alguien me insulte es un dato objetivo. Sin embargo, que alguien sea un tonto es un juicio. Que un político del partido X esté imputado en un caso de tráfico de influencias es un dato objetivo. Etiquetar al partido X como como corruptos es un juicio de valor. Entonces, los jueces, y miren esto que interesante, se entrenan para discernir entre dato objetivo e inferencia. Nosotros no somos jueces, por lo que no deberíamos jugar a lo que no sabemos. Además, no estamos entrenados para ello. Y por último, recordemos claramente que solo Dios es juez. Esto es una muestra muy grave de soberbia, pretender ser juez y saltarse a Dios o a un profesional del derecho. ¿Qué pasa? Muchas veces tendemos a dar nuestra opinión y ese juicio de valor, nuestra opinión, no es la verdad. Entonces, cuando nosotros tenemos un dato objetivo y alguien nos pregunta algo, no te preguntaron tu opinión, te preguntaron cuál fue el dato objetivo. Y muchas veces nuestra opinión se termina convirtiendo para nosotros en la verdad, pero cuando en realidad alguien te pregunta algo es dato objetivo. Ok, ¿qué pasó en esta situación? Entonces es muy importante aprender a tener una buena comunicación, a ser claros con lo que queremos, a ser claro con las cosas que nos pasan. Y por sobre todo es importante que si nosotros somos claros, si nosotros aprendemos a conectar, vamos a vivir más tranquilos. Cuando Dios nos creó en comunidad.
Cuando Dios nos creó es para ser parte de algo, para ser parte de una comunidad. Por lo tanto, en el lugar en el que estemos, necesitamos que haya esa buena comunicación, esa conexión entre todos. Y saben que muchas veces tenemos prejuicios. Muchas veces esos prejuicios que nosotros tenemos, no solo de una persona, sino de ciertas situaciones, o a veces prejuicios de ciertas organizaciones, eso son barreras. Esas barreras que a nosotros nos limitan para que eso se abra, ¿no? Y hoy, miren, les comparto algo antes de ir a la pausa. Había una psicóloga de terapia y el novio le compartía a esta psicóloga y le decía, no sé qué le pasa a mi novia, le decía, ella me cuenta de sus amigas, me cuenta de las cosas que hacía, dice, yo le respondí, bueno, que se joda, eso le pasa por esto, porque hizo algo. Y la psicóloga le dice, no, pero vos tenés que ser más abierto. Entonces la psicóloga le dice, vos tenés que preguntarle, bueno, ¿qué harías vos en esa situación? Y ahí vos abrís el abanico a una conexión, por más que no te importe, decía la psicóloga, aunque no te importe lo que hayas hecho la amiga, dice, pero vos ahí conectás con la pareja, bueno, vos qué harías en este caso, y ahí vos abriste a la comunicación. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, bueno, que se joda, ¿por qué lo hizo? Entonces, ahí ya dice que la mujer se cierra y listo, ¿sabes qué? No te cuento nada. Y así pasa muchas veces. Entonces, nosotros debemos ser abiertos, nosotros debemos buscar ese tipo de conexiones. Lo hablo porque hoy surgió de eso, de la pareja, pero también así tiene que ser tal vez con tus hermanos, con tu padre, con tu madre, que así pueda ser, bueno, ¿vos qué harías? O para abrir un poco más a esa conversación y poder llegar a tener un diálogo más fluido y poder conectar. Y lo lindo de esto es que cada vez que nosotros conectamos con alguien más, vamos a aprender. Aprendemos nuevas cosas, cuando nosotros conectamos es lindo. Así que bueno, vamos a ir a la pausa y enseguida volvemos. Continuamos. Estuvimos hablando y compartiendo y aprendiendo acerca del arte de entenderse. Y cada palabra puede ser una pincelada que acerque los corazones o que los separe. Aprendamos a comunicarnos con amor, aprendamos a conectar, porque muchas veces somos muy buenos o somos muy eficientes para muchas tareas, somos muy serviciales, somos muy buenos haciendo distintas cosas, tenemos... Bueno, sos profesional, haces muy bien la tarea, sos tal vez un contador extraordinario, pero muchas veces el no saber comunicar correctamente te hace, no te hace va más allá de ser bueno, sino que no te hace conectar, no te hace tratar de comprender lo que es el arte de comunicarse, el arte de entenderse. Y muchas veces, si ni bien ahí está la carrera de comunicación, pero cuando uno estudia esa carrera, la esencia que uno tiene en realidad, si lo llevas bien, eso se potencia. Ahora, si tu esencia, tal vez estás dando pinceladas no con amor y no estás conectando, sino que estás separando, y tal vez lo estás haciendo inconscientemente, pero lo importante de esto es que es un arte, y uno cuando es arte uno no estudia, es simplemente uno hace las cosas y uno va como que fluyendo en eso. Y me gusta mucho porque estuvimos compartiendo un poco acerca de la importancia de tener una comunicación clara, una comunicación efectiva, y eso es importante porque a veces el no ser claros distorsiona
la comunicación. Entonces muchas veces cuando nosotros no somos claros, hay una distorsión, a veces tendemos y suponemos cosas, y suponer está mal, suponer es un pecado, la adivinanza es un pecado, y debemos ser bien claros en esto. Muchas veces cuando hablamos de alguien o tratamos de comunicar algo, debemos separar. Nosotros no somos Dios para sentarnos, a veces nos ponemos la gorra de jueces y no es así, porque cuando nosotros comenzamos una comunicación ya con la gorra de juez, ya la comunicación comenzó mal. Entonces, cuando nosotros tenemos una opinión de algo, esa percepción muchas veces nos hace llevar a que nosotros imponemos algo y no está bien. Entonces, que en este tiempo donde tenemos para compartir y aprender juntos, y mi anhelo es que puedas salir edificado de este tiempo, que puedas salir edificado tu vida y aprender a tener una buena comunicación. Y lo decía al principio, Dios es claro. Dios fue muy claro, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios no hay confusión. Entonces nosotros debemos de aprender a comunicarnos, no solamente con nuestros pares, con nuestro prójimo, con nuestra familia, sino a tener una buena comunicación con Dios. A veces pasa que el servicio o el estar dentro de, tal vez hay muchos que nos están escuchando, dentro de un hogar, eso no te hace tener una relación con Dios. En estar dentro de una visión o ser parte de una visión no te hace tener una relación con Dios. Entonces, nosotros necesitamos conectar siempre con Dios. ¿Qué es lo que te hace conectar con Dios? Tal vez hay momentos que vas a tener momentos especiales cuando lees la palabra de Dios, porque ahí te conectás con Dios. Hay otros momentos que tu conexión con Dios es en el devocional. Hay otros momentos que vas a estar escuchando una prédica y ahí te conectaste ahí con Dios, tu espíritu se conectó. Por lo tanto, tenemos que todos los días anhelar eso. El pueblo de Israel, ser parte del pueblo de Israel no te hace un Moisés. Entonces, cuando nosotros tenemos claro eso, nos hace también caminar en el temor de Jehová. Y hoy estaba viendo un video, y ese video decía que uno nunca se gradúa de la obediencia. No es que listo, te graduaste, sino que es una constante graduación. A veces decimos, bueno, sí, pero hace 5 años yo tomé la decisión y fui obediente a Dios. Bueno, hace 5 años fuiste obediente en esa temporada, pero uno no se gradúa de la obediencia, uno no se gradúa de ciertas cosas. Entonces eso es una obediencia diaria, y que nuestro estilo de vida sea siempre el rendirnos a Dios y el ser obedientes en todo. Y saben que en estos minutos que restan, les quiero compartir en Zacarías 10:12 un fragmento de Charles Spurgeon, que es "Yo os fortaleceré". Y dice así: yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Esto es un descanso para los santos enfermos. Se han debilitado y temen que no se levantarán nunca del lecho de la duda y del miedo. Pero el grandioso médico puede curar y quitar la debilidad proveniente de toda enfermedad. Él fortalecerá a los débiles. Esto lo hará de la mejor manera posible, pues será en Jehová. Nuestra fortaleza es mucho más sólida en Dios que en el yo. En el Señor produce comunión, en nosotros generaría orgullo. En nosotros estaría tristemente limitada,
pero en Dios no conoce límites. Cuando la fortaleza le es otorgada, el creyente la usa. Camina por todos lados en el nombre del Señor. Qué gozo es caminar por todas partes después de una enfermedad, y qué deleite es ser fuerte en el Señor después de una temporada de postración. Y cuando este pasaje habla no solamente de enfermedad física, a veces tenemos enfermedades espirituales, y la enfermedad espiritual es el pecado, la duda. Son esos, hay como escapes en la fe. Vamos a la iglesia, recibimos de Dios, y a veces hay como no es fusible la palabra. Muchas veces hay una pérdida. Entonces nosotros recibimos de Dios el domingo, y entre semana ahí hay cosas que se van escapando. Hay áreas que ahí se te filtra, entonces se te va yendo, se te va debilitando la fe. Pero acá habla acerca de que nuestra fortaleza es mucho más sólida en Dios. Y este mensaje acá dice que el Señor otorga a su pueblo la libertad para caminar por todos lados, y un sosiego interior para ejercitar esa libertad. Él nos hace caballeros. No somos esclavos que no conocen el descanso y no disfrutan los paisajes, sino que somos libres de viajar cómodamente por toda la tierra de Emmanuel. Y me gusta mucho esto porque es una promesa de Dios que está en Zacarías 10:12, y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre. Díganme si esto no es una comunicación clara. Díganme si esto no es un arte, el arte de entenderse. Acá, si yo conecto con Dios, yo sé que Dios es claro. Cuando Dios habla, nunca va a traer duda. Nunca va a traer duda. Y hay un pasaje que en mi temporada, en la cual viví y lo hablo, donde muchas veces claudicaba en dos pensamientos. Está bien lo que hice, habré tomado buena esta decisión, o no, mira, y al otro día decía, no, sí, está bien. Y a la semana otra vez lo mismo. Entonces claudicamos en dos pensamientos. Y acá Dios, el mensaje de hoy, Dios es claro. Dice, y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. O sea que Él habla de Él mismo, y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Y acá dice que Él nos va a fortalecer en Jehová. ¿Te faltan fuerzas? Anda a Jehová. En Él está todo lo que estás necesitando. Y acá dice que da un gozo, da una alegría el caminar después de una enfermedad. Da un gozo y una alegría después de haber tenido un encuentro con Jesús, como la mujer samaritana. Fue con gozo y con alegría después de ese encuentro. Y ella obviamente no tenía una enfermedad física, pero sí tenía una enfermedad espiritual. Y su enfermedad espiritual eran los prejuicios de la gente. Su enfermedad era que ella creía todo lo que la gente decía de ella. Su enfermedad espiritual era el pecado, lo que la separaba de Dios. Pero lo lindo de esto es que, lo lindo de este encuentro es que ella, tal y como estaba, Jesús salió a su encuentro. Y no importa la condición de tu corazón. Y tal vez en estos momentos estás pasando por un momento difícil, o en estos momentos estás tratando con tus fuerzas de dejar lo que en realidad solo lo vas a dejar en Jehová.
Dice acá, yo lo fortaleceré y caminarán en su nombre, dice Jehová. Entonces no esperes. Muchas veces pasa que la juventud dice, no, pero para la iglesia a mí me falta para ir, yo hago esto, yo fumo, yo voy a los bailes, y se pierden de tener una relación con Dios. Se pierden de entrar en este arte de entendernos y se pierden de ser parte de una comunidad, se pierden de ser parte de una sanidad completa, de caminar en libertad, no en el libertinaje, sino en libertad. Se pierden de encontrar al amor verdadero. Pero lo lindo de esto es que sé que si estás escuchando esto, hoy Dios salió a tu encuentro y te dice, te voy a fortalecer, pero porque yo lo digo, caminarán en su nombre, dice Jehová, yo fortaleceré, te voy a fortalecer en Jehová. O sea, nosotros no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Entonces, y te habla alguien que experimentó esa verdadera libertad. Muchas veces podemos ser libres, podemos ser muy serviciales afuera, pero por dentro estamos presos. A veces pasa que pensamos que estamos haciendo las cosas bien y somos en nuestra propia opinión. Queremos ser sabios en nuestra propia opinión y muchas veces decimos, no, sí, está bien. Y a veces, muchas veces, tendemos a confundir la voz de Dios porque hay una mezcla ahí del alma. Y cuando leemos la palabra de Dios, la leemos con el alma. Y ahí, muchas veces, leemos la palabra de Dios con el alma, justamente, y tomamos malas decisiones. Tomamos decisiones basadas en nuestro corazón. Pero nosotros cada vez que leemos la Biblia, nosotros debemos que nuestro espíritu esté conectado con el Padre. Dice la Biblia que Dios nos va a revelar a nuestro espíritu. Dios no le va a revelar las cosas a nuestra carne, porque no, Dios le revela las cosas a nuestro espíritu. Si ni bien vino Jesús a este mundo y se hizo carne, justamente, pero ahora estamos en esta etapa de, Dios, y saben, cuando nosotros nos presentamos a Dios, no se presenta Elisa Burgos. ¿Por qué? Porque Dios no dice, ay, sí, ella la que hace esto, la que sirve. No, nosotros nos presentamos delante de Dios y Dios dice el sacrificio de Jesús. Creyó en Jesús, listo. Entonces, nosotros cuando creemos en esto, vivimos más livianos. Porque muchas veces confundimos que lo que viene de Dios es la bendición de Dios, ha sido porque, sí, fui obediente a Dios y Dios ahora me está recompensando mi obediencia. No, estimado, porque si no, ¿dónde estaría la gracia? Y necesitamos conocer esto, porque no es por el mérito. Todo lo que nosotros tenemos no es por lo bueno que hagamos. Y si hay algo bueno dentro de nosotros, proviene de Jesús. Y esto lo decía, si hay algo bueno dentro de mí, proviene de Él. Y que Dios nos libre de a veces de creérnosla, de decir, bueno, sí, soy esto, la verdad, sí, o me está pasando esto en mi vida, lo merezco. No, Dios, la verdad que no lo merezco. Y Dios nos regala, Dios nos da, Dios nos fortalece, Dios nos regala la salvación, Dios nos ofrece la paz. Hay regalos de Dios. Y si estás escuchando este programa, hay un regalo de Dios para vos. Hay un regalo de esperanza, de decir, Dios te quiere fortalecer en esa área débil. Dios te quiere fortalecer. Y volviendo al tema principal del programa, Dios es claro. Y muchas veces nuestras oraciones a Dios no son claras y lo que no oramos no vamos a recibir. Entonces, si querés una respuesta de Dios, te invito a que puedas ser claro en la oración con Dios. Dios hoy
te está haciendo claro y te está diciendo: yo te voy a fortalecer y caminarán en su nombre, pero te voy a fortalecer en Jehová. Entonces, anda a Dios, no esperes a que, bueno, hoy tengo ganas de buscar a Dios, hoy no, anda a Dios, sé claro con Dios, que puedas aprender a tener una buena comunicación, a conectar con Dios, ¿sí? Así que bueno, estoy muy feliz de compartir con ustedes este espacio radial. Invitamos una vez más a que nos escriban al 094-929-717. Y también, si necesitas algún motivo de oración, que lo hagas al 095-333-330. La verdad que es lindo saber que hay personas que oran por vos, que oran por tus necesidades, por todo lo que estás atravesando. Dios nos creó en comunidad, Dios nos creó para habitar juntos y en familia, y la Biblia habla que Él hace habitar a aquellos desamparados en familia, y la Biblia es muy clara: hay palabra para todos, hay palabra para la viuda, para el huérfano, hay esperanza, y quiero que te quedes con esto, que Él te va a fortalecer en Jehová. Tal vez te faltan fuerzas, tal vez te estás sintiendo débil, tal vez te estás queriendo rendir, pero hoy Dios te está hablando y Dios está siendo muy claro, y acá no hay confusión. En su palabra, en Zacarías 10:12, dice que Él te va a fortalecer, y esto trae un descanso. Esto trae descanso para el alma tal vez turbada, para el alma agobiada, para el alma cansada. Esto da un descanso, que Dios no son mis fuerzas, Dios no es todo lo que yo hago, sino que son tus fuerzas, las fuerzas que vienen del cielo. Así que bueno, nos encontramos mañana también en Radio Zoe, que estará Jesús y Fernanda. Dios los bendiga mucho.